¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a su clase de hoy. Bueno, pues ya es viernes, estamos cerrando nuestra semana y vamos a continuar hablando sobre las corrientes literarias. La clase pasada vimos sobre la Edad Media y hoy vamos a ver sobre el Renacimiento. Bueno, les explicaba que dentro de estos corrientes literarias han habido muchísimos cambios y cada época marca una forma diferente de expresión y de pensamiento. Entonces, en la Edad Media tenemos ciertos patrones, ya se acuerdan lo que vimos, que casi todos los pensamientos estaban centrados en la iglesia, en los pensamientos de la iglesia, porque pues bueno, se creía en la figura de Dios como, del rey como un representante de Dios, entonces todo tenía muchísimo énfasis en eso y también en adoctrinar a las nuevas tierras que se estaban comenzando a colonizar. Y bueno, pues el Renacimiento pudiera también contarse como una continuación de este intento de colonizar, pero también vemos algunas diferencias que vamos a aprender hoy. Entonces, la literatura del Renacimiento nació entre el siglo XIV y siglo XV, después de que empezó la disminución de la Edad Media y sus cánones, es decir, sus leyes, y a raíz de este cambio de mentalidad que supuso pues el descubrimiento de América. Vuelvo a repetirlo, cuando comenzaron las colonizaciones, comenzaron los descubrimientos de nuevas tierras, comenzó la necesidad de entonces empezar a inyectar en esos nuevos lugares sus pensamientos y sus creencias. Entonces la literatura que comenzó a desarrollarse en ese tiempo podría considerarse como la antesala a la novela, mientras que en Italia esta corriente se inició en el siglo XIV, el Renacimiento inglés y el Renacimiento en Escocia comenzaron a finales del siglo XV. Entonces los escritores renacentistas se esmeraban por expresar la belleza de nuevas y distintas formas. Al comenzar a descubrirse nuevas tierras, comenzaron a descubrirse nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas costumbres, y entonces los escritores del Renacimiento quisieron captar esa información. Entonces ahora encontramos formatos novedosos como los son el soneto, la poesía lírica, la estrofa spenceriana, la prosa y el ensayo. Los autores pretendían cambiar la realidad con su arte. El amor, la naturaleza, la sexualidad y la mitología, se convirtieron en los temas recurrentes de la literatura renacentista. Entonces, la literatura y la poesía del Renacimiento recibieron esa fuerte influencia de los aires progresistas que soplaban en los campos de la ciencia y la filosofía. Obviamente, estaba todo este proceso, imagínense, estaban descubriendo nuevos lugares y había esa motivación por tratar de conocer más, y por eso es que empezaron a filosofar. La lucha intelectual pues obviamente venía con nuevas dudas y empezaban a surgir nuevas inquietudes, y entonces pues fue lo que fue la gasolina para esta corriente, ¿no? Entonces, vaya, como todas las corrientes literarias, sin lugar a dudas la del Renacimiento estuvo enmarcada por diversos aspectos o distintos sucesos históricos que sin duda, vaya, la nutrieron y la fortalecieron. Entonces, esta literatura se caracterizó por la fuerte presencia de las ideas humanistas y las relacionadas con el derecho que los dioses concedían a los reyes para gobernar a los pueblos. También la mentalidad de las personas de esa época tendía a la curiosidad, obviamente, y la gente se interesó por la investigación y la ciencia. Entonces, en el marco de esta época del Renacimiento surgió la imprenta, el telescopio, la brújula, la reforma protestante dentro de la Iglesia Católica, es decir, empezaron los conflictos y entonces hubo avances en matemáticas, en geometría, se comprobó que el Sol es el centro del sistema planetario, que es la teoría heliocéntrica, y entonces comienza a abrirse un nuevo panorama y empiezan a buscar y a explorar los placeres de los sentidos, un sentido más crítico y racional de la realidad. Entonces, muchos escritores solo reflejaban el espíritu curioso que estaba empezando a gobernar el mundo. Imagínense eso, eran muchas cosas las que ellos tenían que procesar, y qué mejor que hacerlo a través del arte, ¿no? Entonces, hubo mucha poesía, mucho drama, y el Renacimiento pues fue eso, ese redescubrimiento del ser, ¿ok?
¿ok? Y entonces empezó a forjarse esa teoría antropocéntrica, que es el ser humano como centro de todo, ya no Dios. Ya estaba empezando a dejarlo un poquito de lado, que era lo que la Edad Media les había enseñado, y ahora el ser humano fue la medida y el centro de todas las cosas. Entonces surgen las figuras en lo político de las ciudades-estado como eje central de los poderes, y entonces empezó ese movimiento también a influenciar el arte, las ciencias y la política. Entonces, veamos pues algunas características de la literatura del Renacimiento. Si se dan cuenta, fue una época, como su nombre lo dice, de renacer, de rebuscar, de volver a encontrar el origen del pensamiento del hombre. Ya no conformarse con lo que les enseñaba la iglesia, porque recuerden que el pensamiento o la información era de cierta manera dosificada por la iglesia, y ahora ellos estaban tratando de empezar a investigar por qué, dónde surgió el hombre, cómo es que se dan los procesos de la vida, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, las nuevas tierras, en fin, era toda una novedad. Entonces, las características de la literatura del Renacimiento van a ser visión antropocéntrica y universal, es decir, el hombre es el centro del universo. También aparición de temas extranjeros, otra característica, sencillez, claridad y naturalidad expresivas. Ya no está ese rebuscado lenguaje clerical, sino que ahora ya están empezando a hablar, incluso aprender nuevas lenguas también. Otra característica es la inclusión de los versos en decasílabos y alejandrinos, que es una medida de versos en decasílabos, que se refiere al número de sílabas que lleva y del tamaño de los párrafos. También el resurgimiento de los mitos grecolatinos y la virtuosidad de sus héroes. Al haber nuevas tierras, nuevas posibilidades, empiezan a tratar de rescatar de la edad de la antigua Grecia esos héroes poderosos y esos dioses, para tratar de identificarse con ellos. También había una idealización del amor, surge el amor platónico o el amor melancólico. Se reduce la función moralizante del drama, es decir, ya ahora los temas ya no son morales, ahora ya están un poquito más subidos de tono, por así decirlo. Idealizan a la mujer. Recuerden que en la antigua Grecia la mujer no era más que simplemente para la procreación, y se dejaba al hombre como el centro de la creación, como lo más importante. Y entonces pues ahora en el Renacimiento la mujer se vuelve incluso como la inspiración para todo esto. También se realiza una descripción de la naturaleza como símbolo de la perfección divina, el uso estético de los mitos y las leyendas grecolatinas. La prosa se convierte en un modo de expresar opiniones, y surge una frase que a mí me encanta, esta frase, ustedes la han de haber escuchado, pero es una frase del Renacimiento que dice carpe diem. Carpe diem. ¿Saben qué significa? Significa aprovecha el tiempo. Carpe diem. Creo que esta frase les viene muy bien a todos ustedes, de aprovechar el tiempo, de aprovechar que estamos estudiando y que tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Carpe diem, chicos, frase de viernes. Y esto pues es uno de los temas literarios más populares, aprovechar el momento. También otra frase que ellos usaban era locus amoenus, que significa lugar placentero, y hacía importancia en el tema de la literatura, es decir, de hacer las cosas que nos gustaran, de estar en un punto donde se sintieran cómodos. Y bueno, pues empezaba a introducirse la figura del enunciador, es decir, en la poesía, la persona que está narrando, que está contando una hazaña. Ya no es en primera persona, sino ahora ya es en tercera persona y más. Ok, vámonos al próximo video para hablar sobre los autores destacados del Renacimiento.